Hermanos, ¿cuántos están contentos? No cuántos se sienten contentos, cuántos decidieron estar contentos. Amén y amén. No se me distraigan, pónganse lo más cerquita que puedan. Vamos a hacer nuestra declaración. Ya iba a iniciar, pero vamos a hacer nuestra declaración. Vamos, iglesia, decimos todos juntos, por favor, ya saben, con convicción y con denuedo, contentos. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré la misma. Y decimos todos juntos, nunca, nunca, nunca. Decía el pastor Porfirio, amén. ¿Cuántos se acuerdan de ese? Amén. Yo sé que todos nos acordamos. Y nuestro tema, gloria a Dios, lo tenemos en pantallas. Ya lo tenemos en pantallas, no podíamos, pero Dios ya hizo lo que tenía que hacer, se oró y ahí está. En las pantallas al 100. El lugar secreto de la protección de Dios. El lugar secreto. ¿Se oye interesante? No me digas que no, porque sí se oye interesante el título, el tema. Hay un lugar en Cristo Jesús donde estamos en el lugar secreto de la protección de Dios. Casi al final, vamos a irlo desmenuzando, pero casi al final es donde está la clave de cuál es ese lugar para el mundo. Para los de fuera, para los que no tienen a Cristo en su corazón, definitivamente es un secreto. Y aún para los que conocemos de Dios, vamos a desmenuzar cuál es ese lugar secreto. ¿Sabes? El mundo no sabe nada de ese lugar secreto. Ni sabe ni pueden vivir allí. Ellos viven de acuerdo a lo que escuchan, al temor, al miedo, a las enfermedades, a lo que se suscita alrededor. Ahora sí que de todo el mundo, literal. Es un lugar revelado por el Espíritu Santo, para ti y para mí, para nosotros los creyentes. Colosenses 3, verso 2 al 3, nueva traducción viviente. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Otra vez. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. En las cosas de la tierra, ¿qué hay? Malas noticias, enfermedades, situaciones adversas, pleitos, todo tipo ¿cómo se dice? De pláticas, se me fue la palabra, incorrectas. Pero dice que no pienses en eso. Dice, piensen en las cosas del cielo. Verso 3. Pues ustedes, yo, han muerto a esta vida. Y su verdadera vida, esta no es la vida verdadera. Nuestra verdadera vida está escondida. El lugar secreto. ¿Dónde es? Ahí con Cristo Jesús. Ese es el lugar secreto donde nadie te puede hacer nada. Gloria a Dios. Porque dice, y su verdadera vida, la verdadera, lo que somos, está escondida en Cristo Jesús. Dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esta es una palabra maravillosa, de la cual debemos de estar todos agradecidos. Porque mientras el mundo dice, hay pestes, todos van a ser contagiados, la mayoría va a morir o todos, o no sé cómo lo escuchaste tú. Yo sí lo escuché así cuando se suscitó lo de la pandemia. Dice que nuestra vida está escondida en Cristo y que por lo tanto debemos estar agradecidos de que podamos permanecer en ese lugar secreto de la protección de Dios.
El mundo, como te decía hace un momento, solo tiene noticias de guerras, ataques terroristas, desastres de todo tipo, de nuevas enfermedades. ¿Cuántos habrán oído de repente después del COVID, nuevas cepas, nuevas cosas, que ya salió nuevas variantes? Nunca habíamos escuchado de esas enfermedades. Bueno, el mundo habla de eso. Hay más violencia, no me vas a dejar mentir, iglesia. Hay más violencia ahora que nunca. Al menos yo en mi vida, yo tengo 50 años de edad, yo nunca había visto tanta violencia. ¿Y sabes qué? Va en aumento. Y no nos debe de sorprender. Si tú lees la palabra, eres creyente, eres hijo de Dios, no nos debe de sorprender lo que está pasando. Son días ciertamente muy complicados. Y esto seguirá aumentando. No es para que te asustes. No estoy haciendo una prédica para que te llene de miedo, sino que mismo Jesús lo habló y lo dijo. Ahorita lo vamos a leer más adelante. Para los creyentes no tenemos nada que temer, porque nuestra vida está escondida. ¿En quién, iglesia? En Cristo. Nuestra vida está escondida en Cristo. Escuches lo que escuches. Cuando miramos las cosas en el reino natural, puede parecer un tiempo de miedo para vivir, pero en el reino sobrenatural es el momento más poderoso de vivir. Tenemos un lugar de protección en Dios. ¿Quién puede decir amén? Amén. Que a mi familia no la toca, que a mis hijos no los toca, que a mi rema, a mi iglesia no lo toca. Eso es glorioso. Tener un lugar secreto escondido en Dios. Nuestra vida está escondida en Él. Es el lugar de protección de Dios que nos mantendrá completamente seguros. ¿Y quién te puede arrancar? Ni la vida ni la muerte nos puede separar del amor de Dios, dice su palabra en Cristo Jesús. Sin importar lo que está sucediendo en el mundo que nos rodea, de nuestro Dios Todopoderoso debemos depender, siempre, siempre. Debemos saber lo que su palabra dice acerca de nuestra seguridad y nuestra protección. Cuando te llegan noticias, cuando escuchas en la tele, cuando escuchas conversaciones que vas caminando o estás en un lugar, en alguna estética, en el mercado, en un súper, hay pláticas que tú no puedes evitar escuchar. Pues de esas pláticas donde solo hablan cosas que no son agradables y que son contrarias a la palabra de Dios, tú y yo no debemos de olvidar que nuestra vida y nuestra seguridad y protección vienen del Señor, de nuestro Dios. Y tenemos todo para actuar en esa vida. Creo que estamos viviendo, yo personalmente, yo digo lo siguiente, creo que estamos viviendo los últimos tiempos, puede ser hasta los últimos días. Jesús podría venir en cualquier momento, iglesia, en cualquier momento. En lo que tú menos y yo tal vez esperemos, Jesús está a las puertas. No soy la única que pienso de esa manera, pero en lo particular quise recalcar, soy de las personas que pienso que estamos viviendo los últimos tiempos. ¿En qué me baso? Ahorita te voy a decir en qué. Pero la buena noticia es que hasta entonces, cuando venga Cristo, los últimos tiempos puede ser un año, meses, días, o como les digo, a lo mejor 5 años, 3 años, no importa. De todas maneras el tiempo va rápido. A lo que me refiero es que la buena noticia es que hasta cuando venga Jesús podemos permanecer bajo la sombra del Todopoderoso. A lo mejor tú dices, pastora, pero a lo mejor tardan 10 años. No le hace. 10 años ya no es como antes, que tardaba 10 años, se oía muy lejos. No es verdad, ya no. La Biblia dice que por causa de los escogidos, los días serán acortados. Porque si los días fueran largos, ¿quién se salvaría? Definitivamente los días se pasan muy rápido. Así que tú puedes decir, pastora, 10 años, a lo mejor tarda 10 años, no importa. A lo mejor tarda meses en venir. O días, no lo sé. Pero mientras podemos estar en un lugar seguro, bajo la sombra del Todopoderoso. El Salmo 91, verso 1, dice:
El que habita, en otras palabras, el que vive, no el que va de vez en cuando. Fíjate bien cómo dice, el que habita. No es que yo a veces voy, no. No es para esa persona la promesa. La protección no es para el que va de vez en cuando. Déjame decirte, dice el que habita, en otra versión dice el que vive al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. En lugar, iglesia, de caer en el pánico, de asustarnos, en lugar de asustarnos, podemos dar gloria a su nombre, podemos estar seguros en la palabra y caminar audazmente en nuestro pacto de protección. Un pacto, Dios hizo un pacto de protección. Si tú habitas, si tú vives al abrigo, a mi abrigo, dice el Señor, yo te voy a proteger. Yo te voy a cuidar de la peste destructora, lo dice todo Salmo 91. Más adelante vamos a continuar hablando del Salmo 91. Jesús nos dio instrucciones para el fin de los tiempos. Jesús les dijo a sus discípulos qué esperar justo antes del final. Vamos a leer 14 versículos continuos y escucha bien, no pierdas detalle. Y tú me vas a decir si de esos 14, yo creo que el único que le falta es el último en cumplirse. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús la señal, ¿qué señal habría para su regreso en el fin del mundo? Él le dijo, versión Reina Valera, Mateo 24, del 4 al 10, perdón, son 10 versículos. Respondió Jesús, les dijo, a los discípulos les dijo, Señor, ¿qué señales habrá? Dinos, Señor. Y aquí están las señales. Mira conmigo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad primero que nadie os engañe. Verso 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Verso 6. Y oiréis de guerra. ¿Has oído de guerras? ¿Rumores de guerras? ¿Has oído? Claro que sí. Mirad que no os turbéis. ¿Por qué nos asustamos? No que Rusia, que ya de no sé qué tanto. No te asustes, está escrito. Quien lee la palabra de Dios, quien sabe lo que dice, lo que está escrito, no debe de asustarnos ni extrañarnos. No, mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Verso 7. Porque se levantará nación contra nación. ¿Lo has oído? Yo sé que sí. Y reino contra reino. Y habrá pestes. No hace mucho, lo sabes, que tuvimos que enfrentar una peste. Y hambres. Eso hasta la fecha. Y se aproxima, según ha habido varones y mujeres de Dios, que Dios les ha mostrado que próximamente vendrá una hambruna. Y sin embargo, ya hay en otros lugares terremotos. Déjame decirte que no hay día que no haya terremotos, y no nomás en un país. Al mismo tiempo han ocurrido en diferentes países, en un solo día, en diferentes lugares. Verso 8. Y todo esto será principio de dolores. Verso 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Hay lugares donde eso también ya está pasando. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Verso 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Verso 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Verso 12. Y por haberse multiplicado la maldad, y vaya que sí se ha multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Tú lo puedes ver, voltea a tu alrededor, el amor de muchos se enfriará. No es lo mismo. No es, o los invitas a venir o te dicen, prefieren decir que le dan prioridad a otras cosas. Su prioridad no es congregarse, su prioridad no es habitar al abrigo del Altísimo, estar en la casa de Dios. No es su prioridad.
prefieren diferentes cosas o a veces excusas, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Verso 14. Ahí está bien interesante este último. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de las naciones. Y entonces vendrá el fin. Casi es lo último. De todo lo que te dije, todo, como puedes ver, se ha cumplido y se sigue cumpliendo. Esta prédica no está siendo grabada en vivo. Si estuviera siendo grabada en vivo, esta prédica llega a lugares donde el internet ya se mete a lugares que tú no imaginas, ni yo tampoco. Y antes, cuando yo era pequeña, era joven, recuerdo que, yo no sé si todavía, yo creo que sí, enviaban personas misioneras a lugares donde no podían llegar. Las misiones, me acuerdo que se llamaba, en la iglesia donde yo crecí, había misiones, que ofrendas para los misioneros, para ir a predicar el evangelio. Hoy no sé si seguirá siendo, me imagino que continúa, pero hoy la señal para predicar de internet llega a lugares insospechados. O sea que si yo no estoy predicando en vivo, mañana que esta prédica en el nombre de Jesús sea subida, llegará a lugares donde nunca, yo todavía recibo llamadas donde dicen, yo nunca había oído de la palabra y el primero que escuché fue a su esposo. ¿Y dónde vive? Islas Caimán. Me acuerdo que me dijeron, le dije yo, no sé ni, si ustedes me preguntan en qué parte, disculpe mi ignorancia, en qué parte del mundo queda, no sé. Y otras cosas, otros lugares donde me han dicho, no, es que lo escuchamos en tal parte, no. Entonces será predicado este evangelio en todo el mundo, está llegando. Hay gente que sí predica en vivo y que lo escuchan en los lugares más recónditos, más lejos. Después de eso, esto es lo último, a mi ver y a lo que estamos viendo de todo esto que Dios le dijo, de Mateo 24, del 4 al 14, todo se ha cumplido. Lo que sigue en curso es que sigamos predicando la palabra. Y entonces dice, vendrá el fin. Ya hay terremotos, ya hay pestes, ya hay guerras, ya el amor de muchos se enfriará, todo lo que leímos. Pero el evangelio continúa. Y entonces dice, vendrá el fin. Estas señales de las que Jesús habló a sus discípulos hacen eco en los titulares el día de hoy. Hoy escucha las noticias y son titulares. Y si es lo nuevo, todo lo que Jesús dijo, lo escuchas en las noticias. No me dejarás mentir que esto es verdad. Pero tú y yo, iglesia, no te asustes. No debemos asustarnos por estas cosas. Jesús dijo, por las cosas que Jesús dijo. Todos los que leemos la Biblia sabemos que esto tiene que pasar. Y está pasando. A veces lo que yo sí lo he llegado a decir es que sí me sorprende, porque yo nunca pensé que yo viviría los últimos tiempos. Eso sí, yo nunca pensé. No pensé que llegara yo a ver lo que he visto de los últimos tiempos. Eso es lo único que sí me sorprende. Y a veces las cosas que dicen, pero luego me hablo a mí misma y si lo hago, me digo, tranquila, esto es necesario que acontezca. No tengo por qué asustarme, pues Él tiene cuidado de mí. Y de ti, iglesia, amén y amén, sin duda, tiene cuidado de cada uno de nosotros. Segunda de Timoteo 3:13, versión Reina Valera. Fíjate cómo describe a esta generación este versículo. Mas los malos hombres, los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. O sea, esto va a seguir de mal en peor, pero no debemos de asustarnos. Esto describe perfectamente a la generación en la que estamos viviendo. Cuanto más nos acercamos, iglesia, al arrebatamiento de la iglesia, cuanto más se acerca, cada día que pasa, pues nos acercamos más. Es obvio, de la iglesia, peor se vuelve el ámbito natural. Bendito Dios, esto no nos tiene que tomar por sorpresa, pues Él nos advirtió en lo que vendría. Jesús nos lo dijo en Mateo 24.
Porque nos sorprende, iglesia. Porque entonces decimos, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Tengamos paz, tranquilidad. Es necesario que acontezca. Y entre más se acerque el día del arrebatamiento, esto seguirá creciendo. También nos aseguró, las buenas nuevas sobre el reino serán predicadas en todo el mundo. Y esto se está haciendo ahora, de una forma, de una escala nunca antes vista, lo que te platicaba, que llega el internet y diferentes satelital y de diferentes maneras. Dios se ha encargado de abrir caminos, brechas para que el evangelio sea escuchado. Tiene un alcance. ¿Y por qué al Señor le interesa tanto que el evangelio sea predicado? Primera de Timoteo, verso 2, 3 y 4, nueva traducción viviente, dice: esto es bueno y le agrada a Dios, nuestro Salvador. Verso 4, quien quiere que todos se salven. Por eso es que no ha venido el Señor Jesús por su iglesia, por el arrebatamiento, no ha venido en el arrebatamiento de su pueblo, porque quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Lo que está impidiendo la manifestación del anticristo es la iglesia. Somos tú y yo, que por eso no se ha manifestado el hombre por la iglesia. Dios quiere que todos lleguen al conocimiento de su verdad. Que el día que estemos allá no digan: ¿por qué no aceptaste a mi hijo Jesús? Es que nadie me dijo. No, a todos se les dará la oportunidad. Aquí lo dice el Señor, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de su verdad. La protección de Dios te pertenece si naces de nuevo. Tienes que nacer de nuevo para que Dios te proteja. En Cristo Jesús tienes un pacto de protección divino con Dios, pero no es en automático, como cualquier lado, como cualquier pacto tiene dos lados. Cuando tú pactas con alguien, la persona dice: yo pongo esto de mi parte, yo pongo lo otro. Es un pacto, son dos personas, ¿no? Hablando así, dos personas. Tenemos un papel que desempeñar. Nuestro refugio secreto es la palabra de Dios. Nuestra vida está escondida en Cristo. Nuestro refugio secreto es la palabra de Dios. Tu parte y su parte. Nuestra parte es la siguiente. En Salmo 91, verso 1 al 2, versión Reina Valera, dice lo siguiente: el que habita el abrigo del Altísimo, o sea, esa es tu parte. Mi parte es habitar, vivir bajo el abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Verso 2. Diré yo a Jehová. Dice: pensaré yo a Jehová. Dice: diré, hablaré su palabra. Diré yo a Jehová. ¿Qué vas a decirle a Jehová? Esa es la parte que tú tienes que hacer: habitar bajo el abrigo del Altísimo y hablar. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Ahora vamos a ver los versículos 3 y 4 que revelan la parte que le toca a Dios. Cuando habitamos al abrigo del Altísimo y cuando clamamos a Él y hablamos, Él me rescata de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Las enfermedades mortales, llámese como se llame. Esa es la parte, es un pacto. Ven, yo soy tu protección. Yo te rescataré de toda trampa. Dámelo por favor primero en Reina Valera. Yo creo que yo lo apunté mal. Sí lo quiero en esa versión, pero primero en Reina Valera. Salmo 91, verso 3 y 4. Él te librará del lazo del cazador, gloria a Dios, de la peste. ¿Hay una nueva peste? ¿Hay algo nuevo que esté saliendo? Ahí está, la protección. Ese es nuestro lugar de protección. Para el mundo, ellos tienen miedo, para nosotros no, es el lugar secreto en Cristo Jesús. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Verso 4. Y con sus plumas, qué glorioso, te cubrirá. Y debajo de sus alas
estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. Ese dámelo, Salmo 91, verso 4, en Nueva Traducción Viviente. Nada más el 4. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Te dará refugio. Tendrás un lugar donde habitar, un lugar secreto. ¿Quién te puede sacar de ahí? ¿Quién me puede sacar de ese lugar? Con sus plumas me cubrirá, con sus alas me dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura. ¿Y tú qué? Y tu protección. ¿Quieres protección? Sus fieles promesas, todas sus promesas son fieles, todas son tu armadura. Me detectaron una enfermedad, no, yo tengo una promesa de que no moriré sino que viviré. Esa es mi armadura. Tengo una situación económica, Él suple mis necesidades conforme sus riquezas en gloria. Esa es una promesa y esa es mi armadura. Y tu protección. Tenemos seguridad en Cristo, iglesia. Aunque el mundo tiemble, aunque se salga el mar, aunque pasen los desastres naturales que pasen, caerán 1000 a tu izquierda, a tu derecha, ya ni me acuerdo exactamente, hay que mediten esa parte. Caerán 1000 a tu lado, 10,000 a tu derecha, pero a ti no llegará. 10,000, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa. El desastre más horrible que te puedas imaginar. Gloria a Dios, sus promesas son tu armadura y tu protección. Amén y amén. Si tú lo crees, es tuyo. Ciertamente te salvará y Él te cubrirá, Él te protegerá. Lo ha hecho, iglesia, lo ha hecho contigo, lo ha hecho conmigo. Aquí estamos. Precisamente hoy están velando el cuerpo de una hermana que se congregaba en la iglesia donde yo nací, muy joven. Murió el día de ayer, ya está con el Señor. Pero sí, es lamentable. Hoy están llorando sus padres, pero mira, dice, no hay cosas que uno no comprende. Ya oramos por sus padres, porque yo sé lo que es ausente, porque es temporal. Gloria a Dios que es temporal. Él nos protegerá, dice, Dios te protegerá cuando hagas a Jesús, de Jesús, el Señor de tu vida. Ese es un lugar que nada más nos pertenece a nosotros los que hemos aceptado, cuando Jesús es el Señor de nuestra vida. Por eso dice, no vivan como los del mundo, no vivan como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza de volver a ver a los nuestros. Nosotros dice que sus promesas nos cubren y nos dan protección. Dios nos protegerá cuando hagas el Señor de tu vida, cuando lo tomes como tu refugio y le digas, Señor, yo no temo esto que acaba de salir, o esto que me están amedrentando, esto que me están amenazando. Tú eres mi refugio, escondida está mi vida en ti. Amén. Tienes que liberar tu fe para que Dios te proteja y hablar palabras de acuerdo con las palabras de Dios. Acuérdate que hemos estado hablando mucho de pensamientos y de hablar palabras de acuerdo con la palabra de Dios. Ahí dice, diré yo a Jehová, es decir, hablaré. ¿Qué hablaré? Su palabra, sus promesas, todo lo que está escrito. Si permaneces bajo la sombra del Todopoderoso y dices, diré yo a Jehová, palabra de fe, esto le da lugar en tu vida. Te posiciona para su protección. Cualquier cosa que pases, diré yo a Jehová. ¿Qué dirás? Según la situación que estés pasando. Entonces te posiciona en un lugar de protección, porque estás hablando su palabra, porque crees, porque estás liberando tu fe. En Cristo Jesús podemos permanecer en el lugar secreto del Altísimo, a cuyo poder ningún enemigo, nadie puede resistir. Ningún enemigo nos puede dañar. Debemos entrar al lugar secreto y permanecer en ese lugar a través de la fe.
No podemos esperar que Dios mueva el cielo y la tierra para protegernos si estamos llenos de miedo. Si estamos llenos de miedo, entonces no estamos llenos de fe. Una de dos. Y recuerda, lo contrario del miedo es la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si estamos llenos de miedo, hemos salido de nuestro lugar de refugio. Identifiquemos. Si tenemos miedo, hemos salido entonces del lugar de nuestro refugio. Tenemos que tener fe y liberar fe. O es fe o es miedo. Y recuerda, no puede hacer nada por ti si no tienes fe. Sin fe es imposible agradarlo. Una y otra vez la Biblia nos manda: no temas. El miedo le abre la puerta al enemigo, pero la fe le cierra la puerta al demonio. Y a todo lo malo, todo lo que está bajo maldición, estamos bajo la gracia. Bendito Dios, bendita gracia. Y eso le cierra la puerta a toda maldición. Los creyentes tienen un lugar seguro en Dios, amén. Pero debemos apoderarlo y creerlo y hablarlo y decirlo, no solo pensarlo. No sirve de nada si solo lo piensas, hay que darle vida. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa, para salvación y para todo, para sanidad, para prosperidad, para restauración, para todo. Es necesario hablarlo y creerlo, obviamente. Lee y medita continuamente. De veras, ¿cómo ha hablado el Señor que diga eso? Le digo, Señor, eso ya lo dije, va de nuevo. Lee y medita continuamente escrituras que prometen la protección de Dios hasta que no haya miedo. Dios nos ha dado para vencer el miedo, que es su palabra, y no la del mundo, no la palabra del mundo, sino su palabra. Josué 1:8 en Nueva Traducción Viviente dice en qué debemos hacer con su palabra, de día y de noche. Ya te lo sabes, pero quiero leerlo en Nueva Traducción Viviente. Dice: estudia de vez en cuando, estudia cuando tengas problemas, estudia cuando, no sé, cuando tengas problemas, para no entrar más, cuando tengas alguna enfermedad, bueno, sí estaría bien, pero dice: estudia constantemente, diligente, este libro de instrucción. Estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche. Ay, pastora, ¿no es exagerado? Pues ahí dice, yo no dije nada, el Señor. Medita en él de día y de noche. ¿Para qué? Para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Y yo creo que todos los que estamos aquí queremos que nos vaya bien y que prosperemos en todo lo que hagamos. Las promesas de Dios serán más reales para ti al leer constantemente, al meditar, al murmurar, al hablar. Háblalo. Nuestra protección también depende de nosotros, los creyentes. Dios lo ha dado todo, pero nosotros también no podemos permanecer indiferentes, pues debemos elegir no pensar como el mundo o actuar como el mundo lo hace. Nosotros no podemos actuar y creer que vamos a tener todas las protecciones de Dios siempre, si no ponemos el lado. Acuérdate que es un pacto. El Señor dice: habita, vive bajo mi sombra. Yo tendré cuidado de ti. No se puede decir: no sabía lo que la palabra decía sobre eso, así que yo no soy responsable. No es cierto. Tú y yo sí somos responsables de averiguar lo que la Biblia dice acerca de ti, de tu futuro y de todo lo que debemos de hacer. Depende de cada uno de nosotros pasar tiempo en la palabra de Dios. Nadie puede decir: no, es que no tuve tiempo. Bueno, sí, más bien sí se llega a decir, pero eso no es excusa. Es nuestra responsabilidad. Dios siempre está tratando
de lograr que la gente llegue a un lugar seguro para su protección. En la Biblia leemos cómo Él siempre ha querido bendecir y proteger a su pueblo. Siempre. Si te vas al Antiguo Testamento, habla de que siempre quería proteger. Siempre estaba haciendo el bien para todas las familias. Él instruyó a los hijos de Israel a vivir de tal manera que Él pudiera protegerlos. Les dio instrucciones de cómo pudiera protegerlos. Pero ellos a menudo elegían una dirección diferente. Y oímos del corazón del Señor. Yo siento que con dolor, dijo las siguientes palabras en las Escrituras, en Mateo 23, verso 27, versión Reina Valera. No. 23, 27, Reina Valera. ¿Qué escribí mal? Estoy mal. No, quítalo, hija, no es ese. No sé qué versículo es, pero es Mateo 23. Dice, Jerusalén, Jerusalén. Una disculpa, me equivoqué. No sé en qué número puse mal, pero dice Jerusalén, Jerusalén. Bueno, antes de esto, vemos que el Señor Jesús siempre tuvo cuidado, siempre quería proteger. Y aquí les da a los hijos de Israel, les daba instrucciones de cómo para protegerlos. Ellos no quisieron. La Biblia dice, a los suyos vino y los suyos le rechazaron. Y con dolor, Jerusalén, decía Jesús, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te han sido enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Para mí estaba hablando con dolor. Para mí esta versión, Reina Valera, o yo creo que cualquier otra, con tristeza, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces? Y sin embargo lo rechazaron. Él quería hacerles bien y protegerle, pero no le permitieron. La palabra de Dios contiene las promesas más poderosas de la protección sobre la faz de la tierra. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? La palabra de Dios tiene las más poderosas. No existe otra protección más valiosa. Y esto lleva dentro de sí el poder de realizar aquellas promesas que el Señor te ha dado. Salmos 9, verso 9 al 10, Nueva Traducción Viviente. El Señor es un refugio. ¿Para quién? Para los oprimidos. Y un lugar seguro en tiempos ¿qué? En tiempos difíciles. Es un lugar seguro. Verso 10. Los que conocen tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es el nombre del Señor? Ahorita te voy a enseñar 4 nombres que están en los primeros 2 versículos del Salmo 91. Los que conocen tu nombre confían en ti. Porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Regresamos al Salmo 91, verso 1, versión Reina Valera. En ese versículo nos brinda consuelo, fortaleza, cuando nos sentimos asustados o débiles. Cada uno de los nombres de Dios tiene un atributo divino. ¿Has oído que le llaman el Shaddai? ¿Has oído que le llaman el Elohim? Aquí en los primeros 2 versículos del Salmo 91 los vamos a ver. Cada uno, te decía, de estos nombres tiene un atributo divino. Y tenemos que creer y comprender que Él es cada atributo y hará que ese atributo fluya en nuestras vidas. Vamos a ver en los 2 versículos, como te decía, 4 nombres. Aparentemente están como secretos porque hay que irse al hebreo. El primer nombre de Dios mencionado en el Salmo 91 es Altísimo. Ahí está, el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Qué quiere decir Altísimo? Altísimo significa el Elohim.
lo que significa el Dios Altísimo. Eso significa Elohim o Elohim. Significa que no hay nadie más alto que Él es dueño del cielo y de la tierra. Cada vez que tú oigas eso, Él es el Elohim. Significa Dios Altísimo. Ahí lo dice el que habita al abrigo del Altísimo, que es lo mismo, el nombre que te acabo de dar. Él es el dueño del cielo y de la tierra. Y lo vemos en Génesis, verso 14, 19, versión Reina Valera. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham de Dios, Altísimo, Elohim, otra vez, lo está diciendo, creador de los cielos y la tierra. Disculpen mi pronunciación. Eso es, encontramos el primer nombre, Altísimo, en el primer versículo. Ahí sí me estoy dando a entender. ¿Sí? Amén. Ahora, Salmo 91, verso 1, en Nueva Traducción Viviente. El mismo, pero en Nueva Traducción Viviente. No, eso. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Fíjate bien, el versículo continúa refiriéndose a Dios como el Todopoderoso. En el hebreo, el Todopoderoso quiere decir el Shaddai. Ahí estás habitando tú al amparo del Altísimo y encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Encontrarás descanso en el Shaddai, el Todopoderoso y el Shaddai. Eso quiere decir en el hebreo. Y déjame decirte qué quiere decir el Shaddai. El Dios que te bendecirá con más que suficiente. O sea que te va a dar muchísimo más de lo que tú piensas que te va a dar. Serás más bendecido de lo que tú puedas contener. Se desbordará. Eso quiere decir el Shaddai. Déjame te lo repito. El Shaddai quiere decir el Dios que te bendice con más que suficiente. En el primer versículo del Salmo 91, versículo 1, habla de dos, del Altísimo y del Todopoderoso. El Altísimo es Elohim y el Todopoderoso se refiere al Shaddai. El hombre tiene limitaciones, pero tenemos un Dios que es abundantemente ilimitado, y ese es el Shaddai. Amén y amén. El Dios que te bendice con más que suficiente. Señor, pero ya tengo, no, más. Señor, ya más que suficiente. Más de lo que tú puedas contener. Gloria a Dios. Ahora vamos al versículo 2 del Salmo 91. Reina Valera, por favor. Contiene otros dos nombres de Dios. En el verso 2. Cuando el salmista declara, diré yo a Jehová, él se está refiriendo a Jehová o a Yahvé, el Dios que guarda el pacto. Eso quiere decir Yahvé, el Dios que guarda el pacto. Se dice que es el nombre más sagrado del Señor, el nombre que los escribas judíos tratan con gran reverencia. El Dios que guarda el pacto. Tú y yo podemos fallar, pero Él no. Él siempre va a ser fiel. Él es un Dios de pactos. ¿Sabes que el nombre de Jesús en hebreo es Yeshua? En realidad significa Yahvé salva. Entonces, el nombre de Jesús en hebreo significa Yahvé salva. Si estás mal económicamente, Yahvé salva. Si estás enfermo, Yahvé salva. Si tienes enemigos que vienen contra ti, Yahvé salva.
cualquier salvación que necesites. ¿Cuántas veces hemos estado en algo y digo, Señor, sálvame de esta? Señor, sálvame de esto, del otro, de mis enemigos, de la situación adversa. Señor, sálvame. Bueno, cualquier salvación que necesites para cualquier área de tu vida, Jesús es la respuesta, porque su nombre significa Yahvé salva. Amén. Amén. Vemos cómo el salmista en el versículo 2 continúa diciendo, mi Dios en quien confiaré. Ahora, ahí lo dice, al final dice, para finalizar el versículo 2, mi Dios en quien confiaré. Ahora, la palabra de Dios aquí se refiere a Elohim, el Dios de poder. Eso quiere decir Elohim. Mi Dios en quien confiaré, quiere decir Elohim, el Dios de poder, el creador, el Dios que creó los cielos y la tierra. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso quiere decir Elohim, el Dios de poder, el creador. Recuerda que si no existe algo, por ti el Señor lo creará. Amén. Iglesia, este es nuestro Dios. La alabanza, por favor. Es Él en el que confiamos. Elohim, el Shaddai, el León, el Todopoderoso, el Altísimo. Estos poderosos, el Salmo, y no leímos todo el Salmo 91, solamente te hablé del 1 y del 2. Lo poderoso que es habitar en ese lugar secreto. No para nosotros, para los que no reconocen a Jesús aún en su corazón. En estos 2 versículos encontramos los 4 nombres que ya hemos mencionado. Saber, creer y decidir que Él es todo. Es todo para nosotros. Nos brinda una protección en cualquiera que sea nuestra situación, iglesia. Nos ofrece y nos da seguridad. Él te librará y te rescatará al que conoce su nombre. El lugar secreto de la protección de Dios. Amén, iglesia. Amén. Ponte de pie, iglesia. Señor, gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque aunque el mundo se caiga a pedazos, Señor, tú tienes cuidado y un refugio, Señor, para los que creemos y confiamos en ti. Fiel eres a cada promesa, Señor, establecida en tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque son poderosos los nombres tuyos, Señor. Solo vimos 4 y es sorprendente, Señor. Gracias por que nuestra vida está escondida en ti, en Cristo Jesús, el lugar secreto. ¿Quién nos podrá separar de ese lugar, Dios? No existe algo, Señor. No existe un arma que tenga éxito, Señor, en nuestra contra, Padre. Muchas gracias, Dios. Gracias, poderoso Señor. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias, Señor. Nuestra fe es aumentada al escuchar tu palabra, Dios, de protección. Confiadamente, Señor, podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y mañana podremos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y pasado y la semana que entra, fieles son tus palabras. Tus nombres, Señor, tienen un significado divino importante, Señor, que lo podemos hacer real en nuestras vidas, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso a nuestro Dios, al Shaddai, al Todopoderoso? Puedes tomar tu lugar. Señor, te damos gracias, Señor, por las ofrendas que van a ser recibidas. Gracias, Padre, porque tú no te fijas en cantidad, Dios. Tú multiplicas, Señor, al 100 por 1, Señor. Gracias, Padre, porque tú abres las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde, Dios. Gracias, Señor Jesús,
porque nuestra alacena, Señor, nunca falta, Señor, sino que nos das en abundancia y para compartir, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén. Bueno, todos somos de casa, todos, ya te sabes los horarios y ya sabes también lo del aniversario. ¿Qué te parece si te pones de pie para quedar despedidos, para irnos a casa? Amén. Levantamos nuestras manos. Que la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezcan irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Que a partir de ahora y hasta que el Señor venga, nos encuentre a ti y a mí en el lugar secreto de protección de Dios. No solamente yendo de vez en cuando, sino viviendo ahí siempre. Y todos lo haremos, los que lo haremos decimos amén y amén.